Hoy, en Detrás del Ícono, te contamos la historia de Whitney Houston. Tenía el don más grande de la música moderna. No era solo una cantante, era una fuerza de la naturaleza. Cuando ella cantaba, el mundo entero guardaba silencio. Era la imagen de la perfección, la reina que rompió todos los récords imaginables. Su nombre era Whitney Houston, pero detrás de las luces brillantes, los vestidos de gala y las sonrisas perfectas para las cámaras, había una mujer que cargaba con un peso inmenso. El mundo vio su gloria en los escenarios, pero también fue testigo de cómo su luz se iba atenuando, poco a poco, frente a nuestros propios ojos. Vimos cómo ese talento perfecto se agotaba, consumido por un entorno difícil y por una tristeza profunda que ella desesperadamente intentaba ocultar. En este episodio, vamos a mirar más allá de la leyenda para entender a la persona. Vamos a descubrir cómo la exigencia por ser perfecta afectó el corazón de la mujer, que en apariencia lo tenía tú. Esta es la historia de la gloria y la soledad de la voz. Para entender su historia, tenemos que viajar a sus raíces y su infancia. Ella no nació para ser una más. Nació con un camino marcado, hija de Cissy Houston, una leyenda del gospel, y rodeada de gigantes de la música como Aretha Franklin. En su casa, el canto no era un simple pasatiempo, era una misión sagrada. Desde muy niña, cuando cantaba en la iglesia de su barrio en Nueva Jersey, los adultos se quedaban sin palabras, se emocionaban profundamente. Tenía un talento que no era de este mundo, pero con ese talento extraordinario vino la máxima exigencia. Su madre le enseñó a cantar con el alma y sentir cada nota, pero también le enseñó que no se permitían errores. La perfección era el único estándar. A los 19 años, la industria musical la descubrió. Vieron en ella un diamante en bruto, una estrella garantizada. Pero decidieron pulirla, moldearla a su gusto. Suavizaron su imagen, cambiaron su estilo y eligieron cuidadosamente canciones diseñadas para gustar a todo el planeta, sin importar la raza o la clase social. Querían crear a la princesa de América y lo lograron. En los años 80, Whitney Houston era simplemente intocable, el símbolo del éxito, la elegancia y el talento puro. Sus canciones dominaban las listas de éxitos y su sonrisa iluminaba las portadas de todas las revistas. Pero en su interior, en la soledad de su éxito, sentía que estaba interpretando un papel. Sentía que, para ser aceptada y amada por el mundo, tenía que dejar de ser ella misma. Durante mucho tiempo, tuvo un gran apoyo emocional en su amiga más cercana, Robin Crawford. Eran inseparables, su ancla en medio de la locura de la fama. Pero en aquella época, en una industria conservadora, el entorno no veía con buenos ojos esa cercanía tan intensa. La presionaron, sutil y directamente, para que se alejara. Esa pérdida dejó un vacío enorme en su vida, una sensación de soledad que la acompañaría siempre. En 1989, en una entrega de premios, conoció a Bobby Brown. Él era todo lo contrario a lo que el mundo esperaba de ella. Era el chico malo del R&B, rebelde, impredecible y libre. Ella quedó completamente fascinada. Vio en él la oportunidad de romper las reglas que siempre la habían aprisionado, de ser ella misma sin pedir permiso. Se casaron en 1992, en una boda que parecía sacada de un cuento de hadas. Al principio, parecía una gran historia de amor, la princesa y el rebelde. Pero pronto, esa fantasía se transformó en una situación increíblemente complicada. La competencia profesional entre ambos y un ritmo de vida demasiado rápido y caótico empezaron a pasar factura. La estabilidad que ella tanto necesitaba se perdió en medio del caos mediático y las presiones de ser la pareja más famosa del mundo. Justo ese año, en 1992, tocó el cielo con la película El guardaespaldas. Su interpretación de I Will Always Love You se convirtió en algo más que una canción. Fue el himno de una generación, la balada más grande de todos los tiempos. Pero mientras el mundo entero la aplaudía de pie, detrás de las puertas, la situación era insostenible. La presión de la fama mundial era simplemente aplastante. Comenzó a buscar formas de escapar de esa realidad, de soportar el estrés constante, las giras interminables y las expectativas imposibles. Sufrió momentos personales muy duros durante esos años, pero la maquinaria del espectáculo nunca le permitió detenerse a sanar. Tenía que seguir sonriendo ante las cámaras, actuar en el siguiente concierto, sin importar cómo se sintiera por dentro. A finales de los años 90, el cambio se hizo visible para todos. Esa voz inigualable, esa potencia que parecía infinita, empezó a mostrar signos de fatiga. Legaba tardi a eventos, cancelaba conciertos, y su aspecto físico cambió drásticamente.
perdió ese brillo que la caracterizaba. En varias apariciones públicas, su fragilidad encendió todas las alarmas. Ya no se podía ocultar que algo muy serio no iba bien. Llegaron momentos televisivos muy difíciles. En entrevistas, como la famosa con Diane Sawyer, intentaba mostrarse fuerte, desafiante ante las preguntas sobre su estilo de vida, pero el público notaba que algo fallaba, que la mujer detrás de la sonrisa estaba sufriendo. Luego, un reality show sobre su vida familiar expuso su intimidad de una forma cruda y sin filtros. La imagen de elegancia y perfección se rompió en 1000 pedazos. La misma industria que antes la adoraba, ahora empezó a criticarla duramente. Se convirtió en el centro de comentarios hirientes y chistes crueles. Nadie, o casi nadie, se detuvo a pensar que esa mujer, ese ícono, era un ser humano que necesitaba ayuda y compasión. Estaba pasando por un momento increíblemente oscuro, y en lugar de comprensión, recibió un juicio público implacable. Finalmente, en 2007, tomó la valiente decisión de separarse y empezar de nuevo. Intentó volver a los escenarios en 2009 con un nuevo álbum. La gente compró las entradas en masa, esperando ver el regreso triunfal de la reina, pero el agotamiento en su voz era evidente. En los conciertos, luchaba por alcanzar esas notas altas que antes volaban sin esfuerzo. La tristeza en su rostro era clara. Recordaba perfectamente cómo era volar, pero sus fuerzas ya no eran las mismas. Y así, llegamos al final. Febrero de 2012 y, la víspera de la noche más importante de la música, los premios Grammy, todos estaban en Los Ángeles. Ella estaba allí, en el Hotel Beverly Hilton, preparándose para una gala. Esa tarde habló con su familia por teléfono. Parecía estar bien, animada. Se retiró a su habitación para prepararse y descansar antes del evento. Pero la noche cayó, y ella nunca llegó a la fiesta. Fue encontrada en su habitación. Los equipos de emergencia llegaron rápidamente, pero no pudieron hacer nada. Su viaje había terminado. Tenía solo 48 años. La ironía de esa noche es profunda y dolorosa. Mientras su cuerpo sin vida yacía en una habitación del hotel, la celebración de la industria musical continuaba en el mismo edificio, apenas unos pisos más abajo. La música seguía sonando, los premios se seguían entregando, mientras la voz más grande de nuestra era se despedía para siempre en silencio. Tiempo después, la historia se repetiría de una forma tristemente similar, con su única hija, Bobbi Kristina. Whitney Houston nos regaló la banda sonora de nuestras vidas. Nos enseñó sobre el amor eterno con sus canciones. Pero la gran y trágica lección que nos deja su historia es sobre la inmensa soledad que puede traer el éxito. Pasó su vida entera intentando complacer a todos a su alrededor, a su familia, a la industria, al público, olvidándose de cuidarse a sí misma. Buscó validación externa, porque la presión constante nunca le permitió sentirse suficiente por sí misma. Hoy, cuando escuches sus canciones, cuando te maravilles con la potencia de su voz, no pienses solo en la estrella. Piensa en la mujer que tuvo el coraje de compartir su don con todos nosotros, incluso cuando su propio espíritu estaba completamente agotado. Esta fue la historia. Detrás del icono, gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte para más historias como esta.